La Biblia es sin duda uno de los libros más influyentes de la historia de la humanidad. Ha sido fuente de inspiración y esperanza para muchas personas, pero también ha sido utilizado para legitimizar los más terribles horrores. ¿Cómo puede ser que el mismo libro sea utilizado para el bien y para el mal? El problema no está en el libro y en su contenido, sino en la interpretación que se le ha dado. Vaya, eso explica muchas cosas. Muchas personas se sienten abrumadas cuando se sientan a leer la Biblia, y a todos nos ha pasado más de una vez que cuando leemos algunas historias, algunos relatos o algunas poesías en la Biblia, nos cuesta conectarlas con nuestra vida actual el día de hoy. Entonces, ¿cómo podemos leer, entender y aplicar la Biblia? Hola, soy Josué, profe del Instituto Bíblico Evangélico Mendoza. Bienvenido al curso Cómo leer, entender y aplicar la Biblia. En este curso vamos a estar viendo algunos fundamentos prácticos que nos van a ayudar a interpretar la Biblia y conectar sus verdades con nuestra vida hoy y con nuestro contexto. Si alguna vez te has sentado a leer la Biblia, te has sentido desconcertado y perturbado por algunos detalles e incluso sentís que lo que la Biblia tiene para decir no tiene nada que ver con tu realidad y con tu contexto, estás en el lugar indicado. Empecemos con el curso. Quédate hasta el final del video porque tenemos un regalo para vos. En la descripción de este video vas a encontrar los apuntes de cada clase, así que no tenés que ponerte a escribir, sino prestar atención 100% a este video. Una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos en nuestra vida cristiana es ¿qué es la Biblia y por qué es tan importante para nosotros? ¿Por qué tenemos que dedicar esfuerzo para entenderla? ¿Por qué podemos confiar en su mensaje? ¿Y cómo sabemos que lo que tiene para decirnos es importante y verdadero? Algunos podrían responder a estas preguntas diciendo que la Biblia es palabra de Dios. Y es cierto, pero realmente decir eso también requiere cierta fe. Porque nosotros creemos que la Biblia es útil y es confiable porque es palabra de Dios. Y sabemos que es palabra de Dios porque ella misma dice ser palabra de Dios. Entonces, como ella dice ser palabra de Dios y es palabra de Dios, entonces todo lo que dice es verdadero. A ver, no tenemos que tener miedo de decir que para afirmar que la Biblia es palabra de Dios necesitamos fe. Eso está bien. Sin embargo, ¿sabés que a nivel literatura, como documento histórico, la Biblia es uno de los textos más exactos, por así decirlo, respecto a sus escritos originales? Esto es mucho más que muchos filósofos clásicos, que nosotros hoy consideramos un montón. Y esto se debe a la gran cantidad de copias que hay acerca de la Biblia, y copias muy antiguas, copias en algunos casos muy cercanas a los autores originales. Y además el trabajo excesivo que hay entre los biblistas para poder hacer las traducciones. Entonces realmente el proceso es bastante largo, bastante tedioso, pero nos deja una traducción bastante confiable y bastante cercana, podríamos decirlo, en nuestros términos y en términos técnicos, cercana a los autores originales, o lo más cercano a los autores originales que cualquier otro documento o literatura. Me parece que me enrosqué un poco, pero creo que vale la pena aclararlo. Así que, aunque necesitamos fe para poder entenderla, para poder aceptar la Biblia como palabra de Dios, creo que vale la pena pensar que es un libro bastante interesante. Está bien, pero necesitamos ir un poco más allá. Tenemos que entender que la Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Y este es como el punto fundamental para poder entender todo lo demás. La Biblia no es un libro que bajó del cielo como si fuera una revelación sagrada, como si fuera un oráculo, que llegó todo junto en un bloque así como nosotros la tenemos el día de hoy. La Biblia es una revelación paulatina de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. Nos cuenta la historia de la misión de Dios por alcanzar al ser humano, por acercarse nuevamente y restaurar a su creación. Dios en el principio estaba con el ser humano en una comunión íntima, pero con el tiempo y con el pecado, la relación entre el hombre y Dios se fue rompiendo, distorsionando cada vez más, hasta un punto en el cual la maldad cubrió toda la tierra y realmente Dios era extraño a su creación. Dios podría haber mandado su palabra diciendo, lean este libro y créanlo, y nada más. La historia nos narra la historia en la cual Dios se va involucrando en su creación, Dios va interviniendo de manera positiva, significativa en la historia, en la vida de las personas,
y va mostrándonos aspectos de su carácter que han quedado registrados en la Biblia, y eso nos enseña muchísimos valores acerca de Dios. Al ver la Biblia como un texto que nos revela la forma en la que Dios ha estado interviniendo en la historia de la humanidad, nos podemos dar cuenta que ese mismo texto, por medio de esas historias y esos hechos, nos revelan atributos, valores e intereses de Dios. Es decir, que podemos conocer a Dios por medio del texto, porque el texto es un testigo de la forma en la que Dios ha estado interviniendo en la humanidad. Y está buenísimo verlo así, porque si nosotros tuviéramos el libro como un compilado que Dios hubiera mandado desde el cielo listo para ser consumido, no hubiera sido tan enriquecedor como es la forma en la que Dios se ha ido revelando y nosotros podemos tener la Biblia hoy. Es decir, lo que nosotros tenemos es un testigo de la revelación de Dios a lo largo de los años, a lo largo de toda la historia, atravesando culturas y manifestándose de forma sobrenatural y positiva para con su creación. Dios decidió acercarse a nosotros en nuestro propio lenguaje, y el clímax de esta revelación es la encarnación de Jesucristo. Parece que a Dios no le bastaba con intervenir en algunos momentos y acercándose a algunas personas. Dios mismo decidió hacerse un ser humano, vivir como nosotros y mostrarnos los valores realmente de Dios y cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. La vida de Jesús, sus hechos y sus acciones, su muerte y su resurrección, es la palabra de Dios encarnada para nosotros. Es decir, es nuestro modelo a seguir. Es por eso que los primeros versículos del Evangelio de Juan dicen: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Ahora, también los escritores del Nuevo Testamento nos muestran que la palabra de Dios es el Evangelio, es decir, la buena noticia predicada, anunciada. Por eso, Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Una de las características más importantes de la palabra de Dios es que viene siempre acompañada de transformación. Siempre nos interpela, nos acusa, nos confronta, nos desafía, nos anima a crecer y a transformar nuestra vida. Cuando nos sentamos a leer la Biblia y vemos los relatos, las historias, las actitudes de los personajes y lo que Dios revela de su carácter en esos textos, nos desafía a responder por medio de nuestras acciones. No podemos salir igual después de haber tenido un encuentro genuino, real, con la palabra de Dios. El capítulo 4 del libro de Hebreos, del versículo que acabamos de leer, nos relata la forma en la que Dios le prometió al pueblo de Israel que entrarían en la tierra prometida. El capítulo 13 y 14 de Números nos muestra esta triste historia en donde el pueblo de Israel confió más en sus propias fuerzas que en la promesa que Dios les había dado. Es por eso que el versículo 7 del capítulo 4 de Hebreos dice: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. La palabra de Dios es la voz de Dios hablándonos a través de la Biblia, animándonos a transformar nuestra vida a imagen de Jesucristo, trayéndonos esperanza, paz, confianza. Si has decidido ser un discípulo de Jesús, entonces realmente necesitas aferrarte a la Biblia. Necesitas dedicar tiempo para sentarte y meditar en sus verdades y dejar que el Espíritu de Dios hable a tu corazón, te incomode y transforme tu vida. Es importantísimo que pasemos tiempo de calidad con la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo se manifieste, nos confronte, nos anime, que nosotros podamos meditar en su palabra, que podamos observar las historias, ver los detalles y la forma en la que Dios se manifestó en cada situación, cómo trajo esperanza, cómo trajo transformación, cómo acusó a los abusadores, cómo se comportó con la injusticia. La revelación de Jesucristo es el clímax de la palabra de Dios manifestada a nosotros para que nos sea ejemplo en nuestros propios términos, en nuestro propio lenguaje, y nosotros podamos ser un canal que por medio de nuestras acciones comunique la verdad de la palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra clase número 1. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte las próximas clases que vamos a estar subiendo.
No te olvides de descargar los apuntes que están acá abajo en la caja de la descripción y también tenemos un regalo para vos. Hemos creado un libro que se llama Discípulos compartiendo la esencia de la comunidad. Es un libro que tiene como objetivo acompañar a otros en el crecimiento de su fe. Preguntas como ¿quién es Jesús?, Dios y la historia de la salvación, ¿qué es el bautismo?, ¿cuál es el rol de la iglesia?, van a estar respondidas en este libro de una forma totalmente dinámica y práctica. Compartí ese material con tu iglesia, con tus líderes y utilízalo para que otros puedan crecer en su fe y puedan llegar a imitar a Jesús en todos los aspectos de su vida. Nos vemos en el próximo video.